El domingo 7 de noviembre de 1941 es una fecha trágica en la historia de los Estados Unidos. Ese día, y sin declaración de guerra previa, el territorio de los Estados Unidos fue severamente atacado. Eran las 2:48 de la tarde, hora de Washington, 7:48 de la mañana en Hawái. Este ataque fue tanto más pérfido en la medida en que en ese preciso instante el embajador de Japón se encontraba en Washington reunido con representantes del entonces presidente Franklin Delano Roosevelt. Aviones de la Armada Imperial de Japón atacaron la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, en la isla de Oahu, en Hawái. A pesar de ser enemigo de Japón, hubo alguien que en Gran Bretaña se regocijó enormemente con este ataque japonés a los Estados Unidos. Estamos hablando de Winston Churchill, que en estos momentos era primer ministro británico y que estaba en una posición muy crítica debido a los constantes y furiosos bombardeos alemanes a los que estaba siendo sometido su país, en particular su capital, Londres. Los británicos necesitaban desesperadamente la ayuda norteamericana para salir airosos de la contienda. Este ataque japonés hizo que los Estados Unidos no tuviera otra opción que declarar la guerra a Japón y a sus aliados, a pesar de la fuerte resistencia que había en una buena parte de la población norteamericana de que el país entrara en guerra. Los tres principales países del eje eran Alemania, Italia y Japón, aunque otros países estaban también de su lado: Bulgaria, Finlandia y Rumania. Cuentan que Hitler, al conocer la noticia, se enfureció contra los japoneses, pues en primer lugar no fue consultado, cosa que era de rigor por el hecho de ser aliado de los japoneses, y porque de otra forma Estados Unidos entraba en guerra y él no quería a los americanos en esta contienda. Inmediatamente después del ataque y del hundimiento de una parte considerable de la flota militar de los Estados Unidos, muchos habitantes de Hawái emigraron al continente porque todos pensaban que el siguiente paso sería la ocupación pura y simple del archipiélago. Fundamentalmente se quedaron autóctonos y unos 130.000 habitantes de origen japonés, a los que inicialmente se quiso transportar a los Estados Unidos en tierra firme. Después, por cuestiones de logística y al darse cuenta de las graves consecuencias que esto traería para la economía de Hawái, decidieron solo concentrar a una pequeña cantidad en un campo de concentración en Hawái y a otros en el continente. Como ya había ocurrido en otros países ocupados, lo primero que hacían los japoneses era desvalijar los bancos y utilizar las divisas que allí se encontraban para financiar su máquina de guerra. En Hawái había una circulación en aquel entonces de unos $200 millones en efectivo, que para aquella época era una cifra enorme. Inicialmente, los Estados Unidos, para evitar que su propio dinero sirviera en su contra, decidieron imponer una ley mediante la cual cada persona tuviera la posibilidad de tener solo $200 y las empresas 600. El resto del dinero fue quemado ante la dificultad para repatriarlo a tierra firme. Otros dicen que sí fue llevado al continente,
pero en secreto. Al darse cuenta que la medida era malsana para la economía, a los pocos meses canjearon el poco dinero en circulación que quedaba y en cantidades ilimitadas, pero con la palabra Hawái impresa 2 veces con letras pequeñas en la cara frontal y una vez con letras grandes en el dorso. En el caso de una hipotética invasión japonesa a las islas, estos billetes no podrían ser utilizados en ningún país del mundo, haciendo que de inmediato perdieran todo su valor. Así estuvieron las cosas hasta que en el año 1946, después de la guerra, aquel dinero fue canjeado una vez más, pero esta vez por los verdaderos billetes normales de dólares norteamericanos. Esta fue una de las medidas tomadas por Washington para luchar contra la posible agresión japonesa a las islas de Hawái. Los billetes que llevan impresas las palabras Hawái en el verso y en el reverso son hoy objetos de colección y se venden a muy buen precio en el mercado. La próxima vez que tenga unos dólares norteamericanos en las manos, fíjese bien a ver si tiene la suerte de tener uno de aquellos que fueron utilizados en Hawái durante la Segunda Guerra Mundial. Esta es mi emisión número 37. Hay 36 anteriores. Aquellas personas que se suscribieron recientemente, les invito de la manera más cordial de visitar las otras anteriores. Son de una lectura amena, agradable, instructiva. De todas formas, si aún no se ha suscrito, como siempre, lo invito a que lo haga. Lo invito a que se lo diga a sus amigos. Les doy las gracias por el tiempo que me dedican. Y como siempre me despido de ustedes con hasta pronto.